Bueno, este es un tema realmente muy importante dentro de la medicina interna y del médico ambulatorio, que puede detectar esta afección y la tiene que pensar. Y ni que hablar del internista, ¿no? Hay dos personalidades que tenemos que tener en cuenta dentro de esta patología. Uno es William Kirkes, que fue un fisiólogo inglés que estudió el tema de las embolias en la endocarditis infecciosa. Y incluso publicó un libro, un manual de fisiología donde estudiaba el tema y lo describía. Sin lugar a duda, el otro más conocido, lejos, es Sir William Osler, que un médico que realmente brilló en el siglo XX, una de las personalidades más fuertes de la medicina, nacido en Canadá, vivió en Estados Unidos y en Inglaterra. Y se lo considera el padre de la medicina interna. Él estudió también el tema con profundidad y en 1985, ya muy joven, hizo descripciones importantes sobre la endocarditis infecciosa. Y hay dentro de la medicina su nombre brilla como en distintas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Rendu-Osler, el signo de Osler, los nódulos de Osler, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son dos personalidades que tenemos que tener en cuenta. Yo les voy a contar un poco, estas son historias verídicas, una con un final feliz y la otra no. Vamos a empezar con la del final feliz, la segunda la dejamos para lo último. Se trata de Valentín, es un paciente de 64 años, que se interna hace unos meses atrás porque presentaba una anemia ferropénica, fundamentalmente una anemia ferropénica difícil de tratar, pero también el paciente tenía una historia de hiporexia, astenia y pérdida de peso, que ya llevaba 3 meses de este proceso. Como antecedentes personales, el paciente tenía trastornos de la personalidad, síndrome de Guillain-Barré, post-vacunación COVID-19, que lo dejó con secuelas, con una paresia de miembros inferiores, de la cual se ha ido recuperando lentamente y quedando con un trastorno de la marcha. Pero paralelamente también se le hace el diagnóstico de una válvula aórtica bicúspide y asociado a una insuficiencia aórtica grave en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora. Este paciente, que si bien tiene 64 años y que seguramente su patología valvular bicúspide la tiene desde su nacimiento, bueno, se hizo el diagnóstico en forma tardía, pese a que había tenido controles médicos y bueno, no se hizo el diagnóstico hasta que el paciente sí empieza con algunos síntomas que llevan a hacerse un ecocardiograma y ahí se descubre esta patología. La endocarditis infecciosa es una patología que, de acuerdo a la bibliografía, debe de 3 a 10, en 3 a 10 personas cada 100.000 habitantes. En un centro como los nuestros acá en la ciudad de Bahía Blanca, en un hospital, en los hospitales públicos, por ejemplo, se suele ver 2, 3 casos por año en general. Y seguramente hay algunos que se nos deben escapar, ¿no? Tiene una incidencia trimodal. Se ve, hay que tratarla de detectar en edades jóvenes, a los 25 años, por ejemplo, en pacientes adictos. Después, a los 40 y pico, tenemos un nuevo pico en pacientes que tienen
un Streptococcus viridans, por ejemplo, y después, más tardíamente, después de los 65 años, debido a las patologías degenerativas valvulares, hay más tendencia a la presencia y, por supuesto, a la colocación de innumerables elementos a nivel cardíaco, catéteres, marcapasos y demás que predisponen a esta afección. Hay un estudio argentino que se viene replicando cada 10 años, que es el estudio EIRA, endocarditis infecciosa de la República Argentina. Ya llevamos en el 3, el primero en el 96, luego en el 2006 y luego en el 2017-2018. El EIRA 3 es un estudio epidemiológico, un estudio donde están volcadas la mayoría de las endocarditis infecciosas de centros importantes del país y hacen un relevamiento profundo de los datos que ellos han podido obtener, de datos epidemiológicos, datos clínicos, datos de tratamiento y pronóstico, evolución, etcétera, etcétera. Y una de las cosas elementos que podemos rescatar del EIRA-3 es que la edad promedio que se ha visto en este estudio es que en pacientes se ve la endocarditis de 61 años más o menos 20 años. El sexo es más frecuente en varones y la presentación clínica en general es subaguda, si bien también puede ser aguda en forma de sepsis. Es más frecuente la endocarditis infecciosa en las válvulas aórticas que la mitral, más frecuente en la aórtica, y válvulas enfermas, como por ejemplo la patología bicuspidea. Lo que también hemos podido rescatar ver que los reemplazos valvulares predisponen también, en cierta manera, a la presencia de endocarditis bacteriana y en un porcentaje importante. Y hay un 9% de endocarditis infecciosa recurrente en pacientes que ya han padecido la enfermedad con anterioridad. Es alta la mortalidad, alrededor del 30% en los pacientes que sufren una endocarditis. Las enfermedades congénitas quizás siempre hay que tenerlas presentes como un factor para endocarditis infecciosa. Los defectos del tabique ventricular, la válvula bicúspide. Y el otro grupo de enfermedades son las enfermedades degenerativas, como por ejemplo la enfermedad reumática, que ya viene bajando su frecuencia, y por ahí reemplazada por las enfermedades degenerativas de la válvula aórtica, como ya hemos visto anteriormente. Hay enfermedades o hay alteraciones no cardíacas que predisponen a endocarditis. El uso de droga intravenosa, la hemodiálisis. Un paciente con una enfermedad crónica hepática, hay que tener presente esta afección. Pacientes con enfermedades neoplásicas, inmunodeprimido y, fundamentalmente, pacientes con dispositivos intravasculares permanentes. Todo empieza con una colonización o invasión de las válvulas cardíacas y el endocardio parietal. Cualquier lugar del endocardio puede afectarse por una endocarditis. Un agente infeccioso de por medio, esto provoca un proceso inflamatorio, se forman vegetaciones donde hay microorganismos, detritus celulares, material trombótico que se puede desprender y además esto destruye el tejido subyacente. Y puede estar comprometido, por supuesto, las válvulas, como ya dijimos, pero también a grandes vasos como la aorta y la arteria pulmonar, aneurismas ventriculares, prótesis, marcapasos y cardiodesfibriladores implantables. Entonces, frente a una anoxia, como puede ser, por ejemplo, una estenosis
de la válvula mitral o una insuficiencia mitral, se produce un daño endocárdico intimal. Este daño endocárdico intimal lleva a la formación de vegetaciones estériles que en un primer momento incluso se pueden destruir, desaparecer, o se pueden organizar y producir una enosis, producir calcificaciones, esclerosis, pero también se pueden infectar y llevar a la endocarditis infecciosa. Aquellas vegetaciones que están estériles también pueden formar parte de lo que se llama endocarditis trombótica abacteriana. Este autor, Rothbard, que ya hace unos cuantos años estudió el tema de cómo la noxa puede producir, o a través de la noxa se produce daño endocárdico intimal. Por ejemplo, en este caso, con esta figura, lo que se trata de mostrar, por ejemplo, la válvula aórtica, si tiene una alteración, el flujo de sangre se hace muy intenso por el tema de una alteración estenótica de la válvula, por ejemplo, y se producen cambios endocárdicos en la cara ventricular de estas válvulas, pero también se pueden producir cambios ventriculares donde pega con fuerza la sangre, por ejemplo, en la parte tendinosa de la válvula mitral o en la pared del ventrículo. A su vez, a través de la válvula mitral se pueden producir alteraciones de flujo sobre la pared, sobre la cara auricular de la válvula, como se manifiesta aquí y en este sector. Quiere decir que el jet de sangre, a través de una noxa, lleva un endocardio, un daño endocárdico que luego puede infectarse. Las imágenes donde se ve válvula mitral, la presencia de un trombo, y cuando vamos a la microscopía, hematocilina y eosina, con tinción de estos elementos, se ve, aquí señalado por la figura negra, la presencia de microorganismos, rodeado de una parte más densa que es tejido inflamatorio, y por último, aquí se ve la parte más oscura, los microorganismos marcados por la tinción. Esta es una vegetación que se puede romper, producirse un émbolo, pero a su vez también afecta el tejido adyacente. Las figuras de Netter, muy claras, cómo pueden depositarse o formarse las vegetaciones, esto en una válvula bicúspide aórtica, y cómo se va produciendo la deformación de esa. Aquí se ven vegetaciones en una válvula mitral. Entonces, se forman estas vegetaciones con altas densidades bacterianas que se pueden fragmentar, y esto lleva a destrucción valvular, a la extensión alrededor de la válvula y llevar a insuficiencia cardíaca. También puede llevar a embolización microvascular y de grandes vasos, y a ciertos órganos, como por ejemplo el cerebro, el riñón, y producir también fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis y falsos positivos. De todas maneras, aquí podemos ver las secuelas que puede producir la endocarditis bacteriana. Por ejemplo, la perforación aquí de la mitral. A través de la perforación, el jet realmente altera el endocardio ventricular. La ruptura de las cúspides de la válvula aórtica y la disrupción de todo el aparato valvular. Y aquí se pueden ver las secuelas, cómo se retrae la válvula mitral en este caso. Valentín ingresa a la internación. Les recuerdo que se había internado por una anemia importante, ferropénica, por astenia, pérdida de peso,
Y al ingreso tenía 37 grados de temperatura, una presión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, y estaba adelgazado el paciente, estaba pálido, tenía discreto edema miembro inferior, algunos rales crepitantes bivasales, y el choque de la punta estaba en el cuarto espacio intercostal izquierdo, con la presencia de un soplo diastólico en el área aórtica, con signos periféricos como baile arterial, por ejemplo. Al tercer día se sumó fiebre. El estudio EIRA-3, con respecto a los elementos clínicos que podemos hallar en los pacientes con endocarditis infecciosa, ellos nos señalan que la fiebre se presenta en el casi 90% de los pacientes con endocarditis infecciosa. Uno realmente asocia endocarditis infecciosa a la presencia de fiebre, pero también, en segundo lugar, la sepsis, en este caso, en el EIRA-3, con 46.5% de pacientes que ingresaron de esta manera. Nuevo soplo, empeoramiento del soplo, otros motivos, pero fundamentalmente yo les quería señalar fiebre en primer lugar, sepsis en segundo lugar, las embolias, 30% en tercer lugar, después insuficiencia cardíaca, las petequias, que hay que buscarlas en conjuntiva, hay que buscarlas en la boca, en distintos otros lugares, como puede ser las manos, los pies. Y lo último, ahora se me pasó acá, los fenómenos inmunológicos, como el fenómeno de los nódulos de Osler, las manchas rojas, no son frecuentes. Hoy por hoy, con los pacientes no alcanzan a que nosotros visualicemos esos elementos y no es frecuente. La cuestión que Valentín, nuestro paciente real, tenía hiporexia, tenía pérdida de peso. Si nosotros nos vamos al estudio EIRA, el primero, del 96, vamos a observar que el 72% de los pacientes con endocarditis de ese estudio tenía astenia. En segundo lugar, anorexia, pérdida de peso. Los tres elementos que tenía Valentín, ya de unos meses atrás, sin tener fiebre. Entonces, en un paciente con endocarditis infecciosa nosotros podemos ver estas lesiones hemorrágicas subunguales, podemos ver los nódulos de Osler, lo cual, frente a un soplo, frente a la sospecha, estos son elementos muy marcadores. Estas son las hemorragias de Cheneway, las petequias subconjuntivales, que también podemos observar. O sea, tenemos que hacer un examen físico detallado. En este caso particular se trata de un fondo de ojo de un paciente de 34 años que empezó a tener una alteración de la agudeza visual. Y va al oftalmólogo, quien le hace el fondo de ojo y encuentra estas lesiones. Un centro blanco rodeado de hemorragias. Lo derivan a la parte de medicina interna y ahí lo estudian, le hacen un ecocardiograma y le encuentran una endocarditis de la válvula mitral. Lo tratan con los antibióticos, pues le habían hecho homocultivo y fueron positivos, y a los pocos días ya la lesión cambió, y a los 3 meses ya la mancha de Roth ya no las tenía. Un caso de un paciente de 21 años que empezó con fiebre, ya llevaba 2 o 3 semanas de fiebre, 21 años.
un paciente no drogadicto, paciente que empezaron a estudiarlo y encontraron que la causa estaba en una endocarditis de una válvula aórtica bicúspide que él ignoraba que la padecía. A los pocos días de hacerse el diagnóstico y el tratamiento, desarrolla una tumefacción en el pie y deciden hacer una ecografía donde se observa un émbolo. Le hacen la punción en el émbolo y hallan el mismo microorganismo que le habían encontrado cuando hacen el hemocultivo, un Haemophilus. Valentín, cuando se interna, hace unos meses atrás, se hace una placa de tórax, parecía una placa de tórax anormal, impresionaba una opacidad más izquierda, lo que pasa es que la placa estaba mal inspirada. Y se hace un electrocardiograma, que son elementos básicos que uno tiene que realizar en estos casos. Un electrocardiograma que realmente es normal. Y el electrocardiograma hay que hacerlo, y más cuando uno sospecha una patología aórtica, y ustedes pueden observar en esta imagen cómo la válvula aórtica es vecina al sistema de conducción. Quiere decir que cualquier proceso patológico que se pueda desarrollar en esta válvula, por ejemplo absceso, puede interferir con el sistema de conducción. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, expresado en un electrocardiograma, por bloqueo, por ejemplo. Entonces, el electrocardiograma forma parte muy importante en el seguimiento de los pacientes con la valvulopatía aórtica donde uno sospecha que hay una endocarditis. Valentín se hizo una serie de análisis, como pueden ver acá, un hematocrito del 26%, hemoglobina 8.5, leucocitos 9.400, plaquetas 232.000, sodio 128, una ferremia de 8, ferritina de 1.008. Esto obligó a hacerle hierro, eritro 25, una urea de 0,51 y una glucemia de 147. Después el resto estaba normal. Dentro del leucocito, 84% de neutrófilo. Frente a todos estos elementos clínicos, uno de los diagnósticos que se baraja es la endocarditis infecciosa, y en segundo lugar, por supuesto, la anemia. Se solicitan estudios que no deben faltar para cuando uno piensa en una endocarditis, como los hemocultivos y la ecocardiografía. Al cuarto día, los hemocultivos fueron positivos para el Streptococcus viridans, con una SIN menor a 0,4 gramos por mililitro. Entonces, los gérmenes que pueden dar un cuadro de endocarditis pueden provenir de la boca, pueden provenir del sistema urinario, de la piel, e incluso a partir de una neumonía, viajan por el torrente circulatorio y se afincan fundamentalmente ya lesiones preexistentes, pero también pueden ser que se introducen en endocardio normal, produciendo cuadros realmente severos de sepsis, cuadros de endocarditis aguda. Bueno, estas imágenes son ilustrativas. Hoy por hoy también la drogadicción juega un papel importante, y ni qué hablar de todos los catéteres, marcapasos y demás implementos cardíacos que hoy se utilizan.